Hola inversores, soy Pablo Nogales y tras los últimos resultados de inflación en Estados Unidos ya podemos asegurar que el 2021 ha sido, por ahora, el año de mayor pérdida de poder adquisitivo del siglo XXI. Los precios de manera oficial se han incrementado un 7% el año pasado, haciendo que todas aquellas personas que no hayan invertido su dinero hayan sufrido de manera notable el impuesto invisible del actual sistema monetario. En esta gráfica vemos que no todos los productos y servicios se han comportado igual, pero al afectar tanto a las materias primas como a las ya tensas cadenas de suministro, podríamos asegurar que de alguna u otra forma todos hemos acabado notando este incremento de precios generalizados. Un incremento que iba a ser transitorio inicialmente, según gran parte de los burócratas, pero que está empezando a preocupar a las altas esferas de la Reserva Federal. Desde mediados del año pasado, algunos presidentes de la Fed, sobre todo los más conservadores monetariamente, ya dejaban caer que el alza de precios duraría más tiempo de lo estimado inicialmente. Sin embargo, por más que avisaban algunos de la peligrosa situación inflacionaria a la que nos podríamos dirigir, esta fue una de las últimas declaraciones de Powell en el 2021. The committee remains steadfast in our oft-expressed commitment to support the economy for as long as is needed to achieve a full recovery. The timing and pace of the coming reduction in asset purchases will not be intended to carry a direct signal regarding the timing of interest rate liftoff, for which we have articulated a different and substantially more stringent test. We have said that we will continue to hold the target range for the federal funds rate at its current level until the economy reaches conditions consistent with maximum employment and inflation has reached 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. Bueno, hay bastante que comentar, pero ¿podrá mantener Powell este discurso? ¿Cuál va a ser el próximo paso de la Fed? ¿Qué consecuencias podríamos esperar en los mercados? ¡Empecemos! El tiempo ha ido pasando, la inflación ha seguido creciendo hasta magnitudes no vistas en las últimas 4 décadas y la realidad se ha impuesto al discurso político. En el anterior vídeo de Powell ya hemos visto que hablaba de apoyar la economía todo lo que hiciese falta para conseguir la recuperación total. Aquí me gustaría puntualizar que tal y como luego vamos a ver, Powell y en general los mandamases de los bancos centrales toman como referencia la tasa de empleo como un proxy de la salud de una economía. Y aquí os lanzo la siguiente reflexión. ¿Creéis que tiene sentido que el presidente de un banco central, es decir, la persona que teóricamente es el principal responsable de la política monetaria de un país, se preocupe más por la tasa de empleo que por la variación de precios en su economía? ¿De verdad ese nivel subjetivo de pleno empleo, ya que nunca se alcanza realmente, es el punto de inflexión a partir del cual Powell puede dejar de mirar el empleo y preocuparse por la estabilidad de precios? La realidad nos dice que sí. La tasa de empleo parece ser mucho más importante para los últimos presidentes de la Fed que el propio poder adquisitivo del dólar. Vamos, que anteponen temas políticos a temas monetarios. ¿Y cómo va ese teórico pleno empleo? Pues esta es la evolución de la tasa de paro en las últimas décadas en Estados Unidos. Tal y como comentaba antes, por mucho que se hable de pleno empleo, la realidad es que difícilmente se consigue mantener en el tiempo un 3-4% de tasa de paro. A la mínima que Estados Unidos reduce drásticamente su tasa de desempleo, ocurre algo que destroza el mercado laboral. Una vez vista la evolución de la tasa de paro a lo largo del tiempo, comparémoslo con la evolución de la inflación en Estados Unidos. Arriba tenemos la tasa de paro, la cual ya hemos visto que suele oscilar entre un 4 y un 10%. Dejaremos a un lado eventos extraordinarios como lo que ocurrió en marzo de 2020. En rojo está señalado las zonas de pleno empleo de las últimas décadas. Abajo tenemos la evolución del índice de precios. En rojo se señala cada una de las crisis y algunos eventos económicamente importantes. Nos damos cuenta de que un periodo continuado de incremento de precios suele ser la antesala de una crisis y tras esta una recesión económica. Vamos, que una inflación superior al 5%, 6, 7% y una tasa de paro inferior al 4% ha estado relacionado en el pasado con techos económicos.
Fijándonos en lo que está pasando desde 2020 hasta ahora, podríamos asegurar que estamos sufriendo el mayor incremento y a mayor velocidad de precios de las últimas décadas. Con la principal diferencia de que en las anteriores crisis bursátiles y económicas, como fue la .com o la Gran Recesión, en aquella época los tipos de interés eran notablemente superiores. No como ahora, que estamos sufriendo una inflación del 7% con unos tipos cercanos al cero. Vamos, que a nivel monetario estamos infinitamente peor. Si los desajustes macroeconómicos que derivan de la política monetaria actual fuesen inmediatos, la gente saldría a las calles. Pero como tardan tanto tiempo en materializarse y extenderse por la economía, parece que no pasa nada. Sin embargo, tal y como ya vimos en este vídeo que os recomiendo que veáis si todavía no lo habéis visto, a día de hoy cuesta imaginarse las derivadas segundas de la actual crisis de escasez que estamos viviendo. Quiero agradecer a Alfie, sí, con el cual estuve conversando en estos vídeos, por haberse molestado en señalar en estas gráficas que hemos visto cada una de las zonas de pleno empleo y cada una de las recesiones para que pudiésemos todos visualizarlo mejor. Siguiendo con lo que yo os estaba comentando. A ver, yo puedo entender que los burócratas se preocupen por el nivel de desempleo y que tengan interés por reducirlo lo máximo posible. Pero anteponer eso al nivel de precios de una economía, sobre todo cuando eres la potencia mundial, es algo muy arriesgado y que tan solo podría entender como un fin meramente político. Anteponer voluntades y objetivos políticos a la estabilidad monetaria genera daños colaterales y las implicaciones a medio y largo plazo de mantener artificialmente una política monetaria ultralaxa y expansiva se va a volver en contra de sus objetivos políticos, si no tiempo al tiempo, aunque ya lo estamos pagando, y muy caro. ¿Recordáis esto? The timing and pace of the coming reduction in asset purchases will not be intended to carry a direct signal regarding the timing of interest rate liftoff, for which we have articulated a different and substantially more stringent test. Pues menos mal que han articulado un sistema más estricto. En fin. Quedémonos con que hasta hace pocas semanas Powell comentaba que el momento y la velocidad del tapering, es decir, la retirada de estímulos, no iba a coincidir con el momento de incrementar las tasas de interés. Ya que, como os estaréis imaginando, si retirar estímulos o subir los tipos ya hace tambalear los mercados financieros y la economía, en el caso de hacer las dos cosas a la vez podría ser devastador. Bueno, pues en la primera declaración de este 2022 ya se está contradiciendo con lo que dijo hace tan solo unas semanas. Según Powell, ahora la economía parece ser lo suficientemente saludable como para poder aplicar una política monetaria más estricta que ponga fin a la inflación. ¿Cómo? Pues aumentando los tipos, reduciendo las compras de activos y reduciendo el balance. ¡Sí, señor! ¡A tope! Y ojo al último punto, Powell hizo estas declaraciones frente a los senadores que le apoyarán para ser reelegido presidente de la Fed en el próximo mandato. Si es que aquí el que no corre vuela. Bueno, centrémonos. ¿De verdad Powell considera que la economía americana actual es saludable? Supongo que solo estará teniendo en cuenta el bajo nivel de desempleo artificial que ha conseguido gracias a las inyecciones de liquidez mediante la compra de su propia deuda y regando la economía de billetes. Pero eso no es sostenible. A la mínima que se corte el grifo de la financiación gratuita, se acaba con el sueño húmedo de Powell y de los demócratas de todo este pleno empleo, ya que saldrán a flote las ineficiencias y las burbujas generadas de la actual política monetaria. We have said that we will continue to hold the target range for the federal funds rate at its current level until the economy reaches conditions consistent with maximum employment and inflation has reached 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. Bueno, esta última declaración de que la inflación podría superar moderadamente el 2%, habiendo cerrado el 2021 con un incremento de precios del 7%, no creo que merezca comentario alguno, salvo que Powell debería redefinir su concepto de moderadamente. Conclusión, es posible que estemos llegando a un techo económico de la economía americana. Para detener la inflación, ya han dicho que adelantarán las fechas de las subidas de tipos de interés e incluso podrían sorprendernos con alguna subida extra, además de acompañarlo con una menor compra de activos y reducción de balance. Ante ese posible escenario, seguramente veamos correcciones en las bolsas. Y ojo, porque un brusco cambio en la política monetaria derivaría en un cambio de ciclo económico. ¿Va a pasar? Por supuesto. El momento exacto, imposible de saber, pero lo que sí sé es que el crecimiento infinito de la economía y de los índices no existe.
Y yo os pregunto, ¿estáis protegiendo vuestra cartera de este posible escenario? ¿Sois consciente de lo que puede pasar cuando no haya más compradores? Adiós. Comprad oro.